Siempre me imaginé que cuando fuera mayor, me refiero a una persona adulta, la relación que yo pudiera tener con un hombre sería maravillosa y llena de detalles. Pero fue tanto aquello que visualicé, que el concepto del amor quizá me dio una de las decepciones más grandes de mi vida. Pero finalmente, el amor no se vive como en las películas o en las novelas. Cada uno lo vive a su modo y debe aprender a disfrutarlo, o bien a sufrirlo. Yo tenía 23 años. Era una chica joven y tenía varios años sin tener una relación. Esto me generaba un poco de presión. Yo veía cómo mis amigas andaban con uno y con otro, como algunas ya hasta se casaban, se embarazaban. Mientras tanto, yo sentía que el tiempo se me iba rápido. No era consciente de que aún era muy joven. Por ello, es que terminaría dándole la oportunidad a un hombre, el cual formaba parte de la clientela a la que yo atendía en una tienda del Oxxo. Aquel era un señor que ya era mucho mayor que yo. Sin embargo, aquel tipo constantemente me sacaba plática. Me preguntaba si tenía novio, que a qué hora salía por el pan. Ustedes saben, todos esos piropos domingueros. Y aunque al principio yo lo tomaba todo a broma, de tanto y tanto que me decía cosas, yo ya me la empezaba a creer. Me sonrojaba con sus palabras e incluso hasta lo empecé a ver guapo. Aquel era un señor que ya se empezaba a quedar calvo. Tendría unos 45 años. Tenía pinta de ser un hombre soltero, un hombre que aún mantenía un espíritu jovial, y por ello es que un día le acepté una salida al cine. Yo no sabía en qué me estaba metiendo, pero la verdad es que ese hombre me había tratado mejor que todos los patanes con los que me había vinculado en el pasado. A partir de ahí todo eran mensajitos, alguna que otra llamada. Aquel hombre de nombre Josué me decía que tenía un puesto como director en una empresa importante, que trabajaba casi todo el día, incluidos los días festivos. Yo le creía que a lo mejor trabajaba en algo importante. Traía carro bonito y siempre vestía bien. Olía muy rico a perfume caro. Y la verdad es que me emocionaba que ese hombre me pretendiera, que me invitara a salir. Fue de esta manera que, de entre salida y salida, un día decidió llevarme a un motel. Aquel hombre hizo gala de su experiencia y me hizo sentir toda una mujer. Él sabía cómo acariciarme, cómo besarme, cómo realmente tenerme en la palma de sus manos. Tenía la certeza y las palabras exactas para hablarme al oído, para cautivarme. Yo ya estaba atrapada, estaba muy enamorada, y por lo que veía, Josué también lo estaba de mí, porque me lo demostraba constantemente. Y no les voy a negar que, cuando iba acercándose nuestro primer 14 de febrero, yo me hacía ilusiones de que la pasaríamos muy bien. Sin embargo, me dijo que tendría que salir de viaje, incluso se iría desde el día 13. Por ello es que, ese día 13 temprano, yo pedí permiso para salir del trabajo, y ahí es que Josué me llevó nuevamente al motel. Me regaló unas rosas, unos regalos, unos chocolates y demás, y después me llevó a mi casa. Me dijo que tenía que tomar un avión porque saldría del país por una semana. Y la verdad es que yo le creí. Él sonaba tan honesto, tan real, y me hacía sentir parte de las cosas importantes que él hacía. Pero luego llegó el segundo año, y ocurrió exactamente lo mismo. Para el tercer año ya no hubo flores, simplemente me hizo el amor 2 días antes. Yo no sabía cómo le estaba aguantando tanto, pero la verdad es que él me trataba de forma maravillosa. Por ello es que, tanto las navidades como los 14 de febrero, yo le perdonaba que no estuviera conmigo, sobre todo porque él me había hecho la promesa de que muy pronto nos íbamos a casar. Pero luego empezaron los comentarios de las personas. Una vecina siempre bien metiche me preguntaba: «Oye, Rebeca, ¿y por qué tu novio nunca viene en la noche? Un día deberías invitarlo a cenar. Ya queremos conocerlo. Te tiene bien enamorada y ni siquiera sabemos quién es el galán. A mí se me hace que lo andas escondiendo, ¿verdad? No has de querer que te lo bajemos». La verdad es que yo me ponía nerviosa. La gente tenía razón. En mi casa tampoco lo conocían. Por más que yo defendía a Josué, la verdad es que yo sentía que se nos estaba yendo el tiempo. Él ya no era precisamente un jovencito, y yo me estaba empezando a envejecer.
Tenía miedo de llegar a los 30 soltera, pero la cosa cambió de giro. Para una ocasión que fuimos al motel, estábamos ahí, ya era de madrugada, y entonces vi un mensaje en su celular. No lo abrí, pero alcancé a ver una letra M y un corazoncito bien marcado. Me quedé helada. A la mañana siguiente él se bañó, se arregló rápido, me dio un beso en la frente, me dio para que pagara un taxi y se fue. Me dijo que tenía que llegar rápido a la oficina, que habría una junta importante y decisiva, pero cuando lo vi marcharse y estar ahí, no sé, el estómago se me hizo un nudo y empecé a desconfiar. Comencé a sentir que Josué me estaba ocultando algo. Y una de mis compañeras en el Oxxo se dio cuenta, y como era mi mejor amiga de ahí, pues fue inevitable que hiciera preguntas. Ya cambié esa cara, Rebeca, mírate nomás, ahorita ya ibas a dar mal un cambio. Pues ¿qué te traes? A mí se me hace que traes problemas con el Josué, ¿verdad? A ver, cuenta, igual y hasta yo te puedo ayudar. Aunque déjame decirte que yo te aconsejaría que no anduvieras con un hombre mayor que tú. Ese tipo ya tiene casi 50. Imagínate que dentro de 1 o 2 años él ya no pueda funcionar como hombre, pues te la vas a vivir con las ganas, mijita. Deberías andar con uno de tu edad. Además, yo ya te había dicho que ese tal Josué siempre le tiraba la onda a las cajeras de aquí del Oxxo. Antes de que tú llegaras, andaba atrás de una que se llamaba Lorena, pero aquella no se dejó. Y pues mira, tú sí fuiste a caer en las redes de ese tipo, de ese condenado pelón bigotón. Todo lo que me decía mi amiga, pues, no sé, me entraba por un oído y me salía por el otro, pero la verdad sí necesitaba que me escuchara, así que le comenté. No sé qué decirte, amiga, solo sé que tengo miedo. Creo que Josué tiene otra mujer. Eso me lo sospecho porque así de rojo vi que le llegó un mensaje al celular. No alcancé a ver mucho más que algunas letras y un corazoncito. Ya parece que su mamá o su hermana le va a mandar eso. Yo creo que se me anda engañando. Me duele de pensarlo, amiga. Te juro que si hubiera una forma para poderlo enganchar, que se enamorara más de mí, yo lo haría. A veces me siento poca mujer para él, pues él ya tiene experiencia, él ya sabe mucho de la vida y de las mujeres. A lo mejor me ve todavía como una niña. Por eso no me ha tomado en serio. ¿Cómo ves? Pues todo esto es lo que traigo. Mi amiga se me quedó viendo, sabiendo que no podía hacer nada para ayudarme, porque ya me traían bien enamorada. Ya sé, mira, esto que te voy a platicar, que quede entre nosotras, por favor, Rebeca. Yo sé que no te puedo sacar a ese hombre de encima, pero creo que sí hay una forma en que podemos hacer que se enamore, que se enganche. ¿Has oído hablar de la brujería, de los amarres de amor? Pues yo conozco a una mujer muy buena. La verdad es que yo creo en esas cosas, pero nunca las he utilizado. Pero ¿qué te parece si probamos suerte en tu caso? En una de esas pega, y vas a traer ese Josué bien loco, y solo va a tener ojos para ti. Así le sacas todo el dinero que quieras, y ya después lo mandas a volar. Porque ¿para qué otra cosa te puede servir, amiga? Imagínate cuando tú ya tengas 30, 35. Ese hombre ya las va a andar dando, va a estar bien viejito. Me dio un poco de risa su comentario, pero para mí aquel hombre era mi viejito, el más hermoso, el que me hacía el amor como ninguno, el que sabía cómo complacerme. Aun con todo y esto, y acepté que mi amiga me llevara a visitar a aquella bruja. Aquello para mí me parecía una locura, pero ahí estaba, intentando retener a ese hombre para poder ser felices. Aquella mujer era misteriosa. En cuanto me vio ya sabía que íbamos por amarres, por cosas de amor. Ella iba muy directo al grano, así que, después de una pequeña charla, me hizo una pregunta. A ver, muchacha, dime la verdad. ¿Honestamente quieres retener a ese hombre? ¿Lo amas tanto? Esto no quiero decirlo para herirte, pero en todo este trabajo que te estoy haciendo, puedo ver que ese hombre quizá no sea soltero, que sea un hombre ya comprometido. ¿Aún así querrías tenerlo junto a ti? Dime, porque a mí no me importa la situación. Si tú me dices que así quieres amarrarlo, sin importar que rompas algo que él tenga con otra mujer, pues le damos para adelante. Sin embargo, si es algo que tú no sabías,
Entonces deberías meditarlo y después regresar, pero como tú me digas. Aquello me ponía con mucho miedo, en suspenso profundo, pero yo no sabía qué responder, así que aquella bruja terminó dándome las respuestas. A mí se me hace que ese hombre, muchacha, te quiere, pero también te esconde. Yo no te voy a vender la fantasía de un amarre. Antes de hacer algo, de verdad deberías abrir los ojos. Mira, ya se acerca el 14 de febrero y tú me has dicho que nunca lo ha pasado contigo. Yo lo que te recomiendo es que lo espíes. Búscalo en su trabajo, pero eso sí, no hagas escándalo, no lo encares, mucho menos le llores frente a él. Mantén tu templanza, ten fuerza. Con el tiempo vas a saber cosas que duelen y yo sé que te vas a querer vengar. Y ante esto lo peor es que pierdas el control, porque lo vas a echar a perder. Yo no creía nada de lo que la mujer me decía, por eso le respondí con un tanto de intensidad. Yo no quiero venganza, señora, quizá ni siquiera sea necesaria. Yo solamente quiero que él me elija, que él me ame, que esté conmigo. Aquella bruja se dio cuenta que yo era una tonta y me interrumpió diciéndome: muy bien, mira, vamos a dejarlo así. Primero tienes que mirar la verdad. Tú síguelo ese día, y cuando veas la verdad te acordarás de mí. No te voy a decir todo lo que sé, prefiero que tú lo descubras. Pero también, toma esto, te voy a regalar un frasquito. Este contiene unas gotitas milagrosas. Vas a tener que dárselas en la bebida o en la comida, para que así le vayan quitando lo hombrecito a tu novio. Y créeme que cuando un hombre pierde eso, se le cae la máscara y se le cae la vida entera. Tomé aquellas gotas, la mano me temblaba, me sudaba, yo no sabía qué estaba a punto de hacer. Sin embargo, aquella bruja tenía razón, era necesario confrontar la verdad. Faltaban 3 semanas para el 14 de febrero. Durante aquellos días casi no vi a Josué. Él me dijo que saldría del país nuevamente. Yo ya no se la iba a comprar, así que fui muy paciente, muy cautelosa. Tuve siempre a la mano aquellas gotas, y llegado el día 13, Josué me pidió que saliéramos, ya saben, para darme adelantado mi 14 de febrero. Sin embargo, le dije que me sentía mal, que tenía diarrea, y no quería que nos viéramos bajo esa circunstancia. Le pedí que mejor nos viéramos cuando él regresara de su viaje, y aunque él al principio insistió, me dijo que no le importaba mi condición, pero yo no podía dejar que me descubriera en la mentira. Así que, llegado el día 14, como él siempre me había dicho dónde trabajaba, pero jamás me había llevado a su oficina o a su lugar, yo me fui acercando ese día, sigilosamente a bordo de un taxi. Le pedí al hombre que nos esperáramos. Pasaron 1 o 2 horas, y nada, hasta que finalmente vi salir de ahí a Josué. Pero Josué no iba solo, iba acompañado de una mujer más o menos de su edad. Quizá Josué le llevaba unos 4 o 5 años. Era una señora muy guapa, con mucho porte, pero la cuestión es que no iban solos. Llevaban a 2 niños de la mano, unos niños como entre 8 y 9 años, y lo que me sorprendía es que uno de estos tenía un parecido muy pero muy grande con Josué. Ahí me di cuenta de qué estaba pasando. Josué era casado, y yo simplemente era la amante, una amante disfrazada de novia que por 3 años se estuvo tragando todas las mentiras, todas las migajas de un amor que quizá nunca existió, porque Josué solamente estaría jugando conmigo para divertirse con mi juventud, para hacerme el amor, para saciarse con su cuerpo. Lo peor de todo es cuando vi cómo Josué salió del estacionamiento y llevaba a bordo a aquella mujer. Los niños iban atrás, y en eso, como había tráfico, el carro se detuvo para ir avanzando lento, y en ese momento Josué le dio un beso a la mujer. Para ese momento la señora ya llevaba un ramo de flores en las manos. Seguramente Josué lo había dejado en el carro. Era del mismo tipo de flores que me regalaba el imbécil. Quería darme de topes, quería darme un balazo ahí mismo. Yo no sabía por qué había caído, por qué había sido tan tonta. Me había metido con un hombre casado, uno que me vio la cara de estúpida durante mucho tiempo.
Sentía ganas de correr a jalarle los pelos a Josué, pero era calvo. Tenía ganas de cachetear a aquella mujer, de restregarle que ese era mi hombre, pero ni cómo hacerlo, porque ese hombre nunca había sido mío. Decidí ser paciente, esperar a que pasaran los supuestos días del viaje y así volver a ver a Josué tal y como nuestra agenda lo dictaba. Yo por dentro moría de rabia, pero le fingía el cariño. Me le entregaba con la misma pasión, porque reconozco que aunque ya lo odiaba, muy en el fondo cuando él me tocaba o me hablaba al oído, yo por unos momentos volvía a ser suya, volvía a entregarme, a dejarme amar. Pero entre visita y visita que íbamos al motel o a cenar, en los pocos descuidos que había, yo le ponía las gotitas, aquellas que me había dado la bruja, para que así pudiera completar mi venganza. Fue más o menos cuando se terminaron las gotas después de un mes, que empecé a notar algo muy extraño en Josué. Se le veía muy paranoico, como si alguien lo siguiera. Incluso cuando iba manejando, siempre volteaba a todas partes. Él no me lo decía, pero yo lo percibía. Sin embargo, eso era solamente el inicio. Después le vinieron dolores de cabeza, una sensación de cansancio. Yo lo veía ojeroso, pero llegó un día que, cuando fuimos al motel, ya estando ahí, por más que trató y trató, simple y sencillamente su amiguito no se levantó y no pudo hacerme nada. Él se sentó al borde de la cama, se llevó las manos a la cabeza, lleno de frustración. No sé qué me está pasando, Rebeca. De verdad que tú me gustas mucho, sabes que te amo, pero no sé, algo anda mal en mi cuerpo. Pero no te apures, debió ser cosa del estrés por el trabajo. Ahorita me traen con una carga de problemas que si te contara, simplemente te abrumaría. Vamos a tomarnos un trago. De verdad que esto te lo compensaré en otra ocasión. Sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Aquellas gotas habían hecho lo suyo. Josué estaba dejando de funcionar como hombre. Y con esto, yo me aseguraba que ni siquiera a su esposa, la cual por cierto era muy guapa, tampoco le cumpliera, para que así, su vida íntima se fuera al hoyo y yo pudiera mandarlo lejos tras haberlo destruido como hombre. Llegaría nuestra segunda noche en que tuviéramos o intentáramos tener intimidad, pero los resultados fueron exactamente los mismos. Josué estaba muy nervioso, sudaba de la cara, del cuerpo. Él estaba completamente frustrado, le pegaba a la pared. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Si no soy un anciano, mi cuerpo todavía debería responder. De verdad siento una impotencia horrible, Rebeca, de no poder darte lo que te mereces, de no poder hacerte el amor, de disfrutarte, de que me disfrutes. Siento que estoy fracasando como hombre, y de seguir así, creo que lo mejor sería terminar. En esa segunda ocasión yo ya no me guardé nada. No le dije que le había hecho brujería, pero sí le saqué lo de su esposa. ¿No será, Josué, que estás presionado porque me estás ocultando que eres casado? ¿Cuánto tiempo más me lo ibas a ocultar? Que todo el tiempo has jugado conmigo, que has jugado con mis sentimientos. Yo no te importaba, ¿verdad? Solo me querías para jugar. Yo no te había dicho nada, pero el otro día te vi paseando en la calle con tu esposa y con tus hijos. Pero créeme que el amor que yo te tengo es tan grande, que incluso eso me aguanté. Me tragué el hecho de ser la otra, de que me hayas mentido y engañado. Pero el que no me funciones como hombre, eso sí no te lo perdono. Porque eso me hace sentir que te doy asco, que ya no te gusto. Y por ello es que lo mejor es terminar. Ya no quiero verte, Josué. ¿Por qué no vas a casa y regresas a ser feliz con tu esposa y con tus hijos? Porque a mí ya nunca me vas a volver a ver. Pero Josué se me arrodilló. Estaba llorando y desesperado. No te vayas de mi vida, Rebeca. Te juro que yo siempre te lo quise decir desde el principio, pero estaba enamorado. No quería destruir esto tan bonito que teníamos. ¿Por qué? Porque la vida es así. ¿Por qué tenías que descubrir esto? ¿Por qué tenía que pasarme esto? Por favor, piénsalo. Yo me voy a divorciar a la brevedad. Voy a dejar a mi esposa y a mis hijos por ti. Por favor, escúchame. Dame una oportunidad. Josué se arrastraba hacia mí como un maldito perro, pero yo ya no lo iba a perdonar. Cometiste un error muy grande, Josué. Ya mejor vete.
ya se acabó esto. Tú me mentiste y aplastaste mis ilusiones. Yo no quiero estar nunca con un mentiroso, y mucho menos con un mentiroso impotente, uno que no me pueda complacer. Así que, lo siento mucho, Josué, esto de verdad ya se acabó. Me fui de aquel lugar. Sentía que de alguna manera había obtenido una victoria, pese a haber perdido un amor. Pero qué amor tan basura. Ya no quería saber nada de eso. Simplemente quería dejar de ser tan estúpida para no caer en las garras de un patán nuevamente. Después de aquella noche, Josué visitó varias veces el Oxxo donde yo trabajaba, pero ya no le hice caso. Simplemente lo ignoraba, y cuando él quería ponerse romántico o ahí a pedirme perdón, yo le decía al encargado que lo corriera, ya que él salía a defenderme. Incluso un día, para romperle el corazón a Josué, le dije al encargado que me diera un beso frente a él, para que así se le partiera el corazón al miserable. Josué se fue llorando. Él ya no volvió, pero no por esto dejé de tener noticias de él. En alguna ocasión me lo llegué a encontrar, pero ya no con su esposa, sino completamente solo. No sé si él habrá contado lo que tuvo conmigo, o si su esposa lo dejó también por falta de potencia íntima, pero al final, Josué andaba por las calles. Se le veía desarreglado, ojeroso, más flaco. Yo creo que le dio una depresión muy grande, una crisis existencial. No sé si realmente la impotencia le duró tanto como para marcarlo de por vida. Sin embargo, creo que su vida llegó a un declive, a un punto máximo de perdición y oscuridad, porque fue noticia en aquel lugar que un hombre se lanzó desde un puente en una avenida conocida. Aquella caída desde más de 6 metros terminaría instantáneamente con la vida de Josué. La verdad es que me dio lástima. No sé si la brujería tuvo un efecto secundario que lo llevara a orillarlo a tomar esa decisión. No sé si simplemente fue una crisis de conciencia de la cual no pudo salir. La verdad no me da gusto lo que le pasó, lo que él tomó como decisión para su vida, para ponerle fin a esta. Alguna vez he visto a su esposa. En la actualidad ha de tener ella casi unos 50 años, pero se conserva muy jovial, muy guapa. La he visto del brazo de otro hombre más o menos de su edad, muy feliz. Al parecer la muerte de Josué ha pasado desapercibida con el tiempo. Ha dejado de doler, porque también es una realidad. Como bien dice la frase, el muerto al pozo y el vivo al gozo. Y si su mujer se consiguió a otro, pues yo también. En la actualidad ya estoy por casarme. Tengo una relación sana. Sin embargo, en mi conciencia queda que aún tengo algo que pagar, que no todo está escrito y que en alguna ocasión me veré cara a cara con el karma. Sin embargo, lo que hice en esta historia debe quedar sentado como ejemplo para lo que no debe hacerse. La brujería no es un juego, no es algo que se borre de la noche a la mañana. Es una práctica que deja marca en las vidas de las personas y sobre todo en la conciencia, porque poco a poco se amalgama una culpa que pesa y que destruye, porque aunque aparentemente soy feliz, todo lo que hice con Josué queda como una espinita que a veces me roba la tranquilidad, porque sé profundamente que tengo una deuda con la vida, con Dios y con la brujería. Solo espero que cuando llegue ese día, yo ya haya vivido lo suficiente como para no tener miedo de dejar esta vida, de ir al infierno, y que al estar ahí me vea cara a cara con aquel maldito mujeriego de Josué.